Muy buenas noches a Alex Academy Perú, al Colegio de Abogados de Cusco y a todos los que están presentes a esta hora, día domingo. Eso significa que hay bastante interés por aprender y creo que todos aprendemos, ¿no? Tanto los expositores como los que están al otro lado de la pantalla, ¿no? Gracias por esta oportunidad de poder compartir algunos conocimientos respecto a un tema muy importante como es la prueba, ¿no? Y específicamente con relación a la prueba indiciaria. Ahora, con relación a ello, vamos a compartir pantalla. Un ratito, por favor. Ya, ¿se puede ver? Sí, está cargando, doctor. Un momento. Ahora sí. Ok, empezamos entonces. Eh, como se, como se señala, se ha señalado en anteriores oportunidades, para poder justamente verificar si se ha cometido un delito o no, tenemos que basarnos en pruebas, ¿no? Tenemos primero que tiene que haber un hecho, ¿no? Llamado el delito, ¿no? Que es la acción típica, antijurídica y culpable. Pero ¿cómo llegamos a demostrar si tuvo acontecimiento dicho hecho delictivo que señala el Ministerio Público? A través de la prueba, ¿no? Es el único medio pertinente que conocemos que podemos llegar a verificar si hay o no responsabilidad, porque no solamente está el tema de que como hay una acusación fiscal, se tiene que probar sí o sí el hecho delictivo. Puede ser que en el camino haya nuevos elementos probatorios y se demuestre la no responsabilidad del procesado o del acusado ya en la etapa del juicio oral, ¿no? Entonces, para ello es muy importante el tema de la teoría de la prueba, ¿no? Pero específicamente nos vamos a basar en lo que es el hecho indiciario, ¿no? O la prueba indiciaria. Pero vamos a señalar de manera previa qué es lo que es la prueba, qué debemos entender por prueba, ¿no? Como hemos señalado, dentro de los hechos a probar es importante el tema probando, ¿no? Entonces, dentro del nuevo Código Procesal Penal es un tema de vital importancia y también está en concordancia con lo establecido por el artículo 139 de la Constitución, ¿no? Política del Estado peruano, que señala cuáles son las características de justamente el tema jurisdiccional, ¿no? El derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva. Y justamente el derecho al debido proceso tiene diferentes aristas, ¿no? Que no se puede considerar a una persona culpable si es que no se llega a probar ello, ¿no? Está incólume el tema de la presunción de inocencia. ¿Y cómo podemos rebatir ello? A través de la prueba en el juicio oral pertinente, ¿no? Entonces, solo a través de la prueba se puede condenar a una persona, ¿no? Solo a través de ella. No puede haber otro mecanismo, ¿no? Entonces, es un término complejo ya en su propia conceptualización, ¿no? Porque no solamente es el tema ya, tengo un documento, tengo una prueba testifical, tengo una prueba pericial y basta para condenar a una persona. No, tiene que haber diferentes elementos concurrentes al momento de la prueba, ¿no? Por ejemplo, en el juicio oral, cuando el Ministerio Público, la parte civil, la defensa técnica o el tercero civilmente responsable, en este caso todos los actores del proceso penal ofrecen pruebas, estas se tienen que debatir en el proceso, en el juicio oral, ¿no? Se tiene que entrar al contradictorio y verificar si es que esas pruebas demuestran o no la responsabilidad penal del acusado, ¿no? Entonces, probar significa convencer al juzgador, convencer al juez sobre la existencia de un determinado hecho que para el Ministerio Público lo ha connotado como un ilícito penal, ¿no? Entonces, prueba todo es todo aquello que en cierta medida confirma o desvirtúa una hipótesis o una afirmación precedente en el proceso. Todos tenemos conocimientos, por ejemplo, que ya ha llegado el momento, el Ministerio Público, si encuentra elementos que puedan acreditar la responsabilidad del acusado, va a formular su acusación fiscal, que luego pasa por un filtro, ¿no? La etapa intermedia, en la cual se va a verificar si es que se cumple o no con los requisitos pertinentes para poder llegar ya a la etapa
del juicio oral, ¿no? Que es la etapa principal en la que se va a verificar exactamente si es que hay o no hay responsabilidad penal del acusado, ¿no? En ese sentido, la prueba es muy importante porque es el modo más confiable de descubrir la verdad. Es el medio necesario para que el juzgador llegue al grado de certeza de la responsabilidad que el Ministerio Público está señalando respecto a una determinada persona, en este caso a un acusado, ¿no? ¿Y cuál es la finalidad de la prueba? Justamente es llegar a formar convicción del juzgador sobre la existencia o no de un hecho punible. Y ese va a ser tarea no solamente del Ministerio Público, también va a ser tarea de la defensa técnica del procesado, también va a ser tarea en parte de la parte civil con respecto a la indemnización que pueda corresponder al acusado, y también va a ser tarea del tercero civilmente responsable si es que denota o no responsabilidad en esta persona. Ahora, ¿cuál es el objeto de la prueba? ¿Para qué nos sirve la prueba? Es todo aquello que requiere ser averiguado, conocido y demostrado, ¿no? Para ello tenemos que justamente señalar lo pertinente en la etapa correspondiente a efecto de que justamente se pueda o no se pueda probar el hecho que uno está señalando, ¿no? Entonces, en base a ello, vamos a establecer que justamente hay diferentes tipos de valoraciones de la prueba, ¿no? O ha pasado por diferentes etapas el tema de la valoración de la prueba. Hay una primera etapa que es la prueba legal o tasada. ¿Qué establecía esta prueba, esta valoración de la prueba? Establecía que para poder señalar si es que se encuentra acreditado el hecho o no, se necesita de ciertas pruebas y de ciertas cantidades, ¿no? Si, por ejemplo, para el delito de homicidio necesito 5 pruebas y necesito de este tipo de pruebas. Si tengo este tipo de pruebas, recién puedo señalar que el hecho está probado, ¿no? Entonces, en este sistema de prueba legal o tasada, se basa en la aplicación de ciertas reglas que se establecían a priori, ¿no? Y que en términos generales el valor probatorio en este caso va a depender de lo que señala en sí la norma, ¿no? Las pruebas que se tienen que realizar, la cantidad que se tiene que tener, ¿no? Por ejemplo, para un hecho, para un determinado delito, se requería testigos. Fue un micro vendido, ya. Y que tenga, por ejemplo, las características de honorables, ¿no? Para poder calificar al hecho como un determinado delito, ¿no? Luego tenemos otro sistema de valoración de la prueba, que es la íntima convicción, ¿no? Que justamente en esta valoración o en este sistema de valoración de la prueba es que se encuentra su fundamento en el hecho de la creación de un juez entrenado profesionalmente, ¿no? Y justamente sus decisiones tienen que ser neutras y responsables, ¿no? Por lo tanto, ya van a estar basadas en una cierta discreción de ello, ¿no? Pero ¿cuál es la crítica que se realiza a este sistema de valoración, ¿no? Que cada juez tenía una idea, un pensamiento, una conceptualización diferente de lo que es la prueba. Si para el juez A tal hecho es delito, de repente para el juez B no es delito, y tal vez para el juez C no lo sea, o para el juez D sí lo sea, ¿no? Entonces ahí hay una crítica bastante extendida sobre este tema, sobre este sistema de valoración de la prueba, ¿no? Ahora tenemos también otro sistema de valoración de la prueba que es la sana crítica, ¿no? La libre convicción, ¿no? Que justamente en este sistema se señala que va a haber un libre sentido de lo que es la prueba en sí por parte del juez, pero que va a estar parametrado a ciertos valores, a ciertas operaciones que tienen que estar previamente establecidas en la ley, ¿no? Es decir, el juez, con esa independencia de criterio que tiene, puede valorar la prueba de una determinada manera, pero que no debe salirse de esos parámetros que le enmarca la ley, que le enmarca la Constitución, ¿no? Es por ello importante este sistema que actualmente
se aplica, ¿no? Entonces, las conclusiones a las que debe llegar el juez respecto a las pruebas que se le presenta debe ser fruto justamente de un razonado y una convicción pertinente respecto al aporte que puede tener esta prueba, respecto al peso, a la fuerza que pueda apoyar si hay responsabilidad o no hay responsabilidad por parte del procesado en un determinado delito, ¿no? Ahora, tenemos, por ejemplo, con respecto a ello, que la valoración de la prueba debe partir también de la lógica, de la dialéctica, de la experiencia, de la ciencia y artes y eh, ciencias auxiliares, ¿no? Por ejemplo, la moral, para poder alcanzar de manera motivada la certeza, ¿no? Sobre el hecho realizado o no realizado, o que no se haya llegado a realizar, ¿no? Es por ello importante tomar en cuenta, por ejemplo, la casación número 468-2017 San Martín, de fecha 27 de abril del año 2016, en la que se señala que el sistema procesal penal peruano no solo se adscribe al sistema de libre valoración, sino que se decanta por una valoración racional de la prueba. Es decir, que tiene que haber un conocimiento racional de lo que se está realizando en esa valoración, pero que esa valoración tiene que tener ciertos parámetros, como por ejemplo los acuerdos plenarios, ¿no? Los acuerdos plenarios, si bien es cierto, no son, se puede decir, precedentes vinculantes, pero que sí condiciona el razonamiento que tiene que tener el juzgador respecto a ciertas pautas que da la sala plena en reunión sobre determinados temas que son trascendentales, sobre determinados temas que están en constantes críticas, porque hay algunos pronunciamientos que hasta podría ser contrarios, ¿no? Entonces, para poder buscar la seguridad jurídica, es que se realizan estos acuerdos plenarios que deben tomarse en cuenta por todos los jugadores y por todo el sistema de justicia, ¿no? Ahora, eh, existen diferentes medios de prueba, ¿no? Existen diferentes medios de prueba para poder llegar a la certeza de si un hecho se realizó o no se realizó. Uno de ellos es, por ejemplo, la confesión, ¿no? Que viene a ser aquel acto procesal que consiste en la declaración personal, libre, voluntaria, sincera y verosímil que hace el propio procesado, el propio acusado, ¿no? Es decir, confiesa que ha cometido un determinado delito, pero ¿será suficiente ello? ¿Será suficiente la confesión que realice esta persona que, por ejemplo, en un juicio oral, llegamos al juicio oral, hay un momento en que el juez le señala si esta persona se considera culpable o no de la acusación que le realiza el juez, ¿no? Y esta persona puede decir que sí, puede decir que no, pero mi pregunta es, ¿será suficiente que la persona o el procesado, o en este caso el acusado, diga que es culpable de los hechos que le imputa el Ministerio Público? Claro que no. No es suficiente solamente la confesión, sino que tiene que estar debidamente corroborado dicha confesión con diferentes elementos de convicción que pueda presentar el juez, en este caso el fiscal, ¿no? Y que esta confesión debe estar prestada de manera libre, ¿no? Y en un estado normal de las facultades psíquicas. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasaba anteriormente en los años 90, en la época del terrorismo? Nosotros hemos tenido muchos casos en los cuales han habido muchas personas, sobre todo de las zonas altoandinas de nuestro país, llámese Huancavelica, Ayacucho, Huánuco, en las cuales ustedes saben que ha habido un conflicto, ¿no? Por el tema del terrorismo, en las cuales las autoridades no han ejercido en un principio un rol debido, ¿no? Respecto a verificar quién era o no era elemento terrorista. Entonces, ¿qué es lo que hacían los del ejército peruano mayormente? Aprendían a una persona y le decían, tú vas a confesar, tú vas a señalar que has sido terrorista. Y esta persona, no, pero si yo no he sido. Y lo sometían a tratos crueles. Al principio, en su declaración preliminar, se señala que sí, él es culpable, que él reconoce ser elemento terrorista, pero ya cuando llegábamos a la etapa de la instructiva, se le preguntaba, ¿usted se considera culpable? No. Entonces, ¿por qué señaló eso en su oportunidad?
porque fui sometido a actos de tortura, ¿no? Entonces, esa manifestación no puede ser valorada, ¿no? Porque no se prestó de manera libre y no se prestó tampoco en un estado normal de facultades psíquicas, porque ya tener a esa persona en ese estado, en esas condiciones, ya es alterar su estado psíquico, porque si no confesaba, si no señalaba en ese momento que él era elemento terrorista, nuevamente estaba sometido a torturas o muchas veces los ponían en un balde de agua, ¿no? Y muchas otras cosas eh, que se podrían decir que son tratos degradantes a la persona, ¿no? Entonces, por ello señalo de que en ese tipo de situación no habría una confesión sincera, no habría una prestación de su declaración de manera libre, ¿no? Y también esta declaración tiene que ser prestada ante un juez o ante un fiscal y en presencia de su abogado. ¿Qué es lo que pasaba con los casos que les estoy comentando? Estos casos normalmente se realizaban dentro de las bases contrasubversivas de Ayacucho, de Huancavelica, de las zonas altoandinas que les he señalado, ¿no? Entonces los torturaban, pero no estaba presente ni fiscal ni un juez, ¿no? Y menos en presencia de su abogado. Entonces estas declaraciones no pueden ser tomadas como ciertas, no pueden ser tomadas como válidas, no pueden ser tomadas como libres y espontáneas, ¿no? Y también esta confesión tiene que ser sincera y espontánea, ¿no? Ahora, respecto a otro medio de prueba, destacado también tenemos, vamos a pasar esto, el tema de la confesión sincera, ¿no? Acá, por ejemplo, como les he señalado, si hay ese tipo de confesión y que sea sincera y que justamente tenga todos los requisitos antes señalados, que sea libre, espontánea, declarado ante un juez o ante un fiscal, el juez lo que va a hacer es disminuir prudencialmente hasta una tercera parte por debajo del mínimo legal la pena señalada para este tipo de confesión, ¿no? Pero también debemos tomar en cuenta que el juzgador, pero más específicamente el legislador, ha señalado que para determinados tipos de delitos no se puede dar esta figura de la confesión sincera justamente por el tipo de delitos, ¿no? Porque reviste de una gravedad no solamente para la sociedad, sino también para el mundo entero, ¿no? Por ejemplo, como por ejemplo el feminicidio, la trata de personas, la explotación, ¿no? Es por ello que en este tipo de delitos y en otros establecidos en el 31, 146, en dicha ley, no está permitido este tipo de disminución de penas por los delitos antes señalados, ¿no? Otra, Otro medio de prueba muy importante es la prueba testimonial, ¿no? La prueba testimonial que puedan haber, que realizan los testigos que han estado presentes en el momento de los hechos o testigos quizás que tengan un cierto conocimiento de lo que sucedió, ¿no? En el hecho que se está averiguando, ¿no? Y este testimonio tiene que realizarse de manera espontánea ante el juez y tiene que estar también con las debidas garantías de ley, ¿no? Entonces, en este caso podemos señalar que el testigo es un órgano de prueba, es una tercera persona llamada a comunicar al juez sobre sus percepciones que tuvo del hecho que se está investigando. Y en este caso no se acepta del testigo emitir opiniones o apreciaciones o juicio de valor, ¿no? Porque este tipo de realizar, por ejemplo, un perito, ¿no? Un perito de una valoración de criminalidad, o de repente un perito psicólogo, ¿no? Entonces, estos tipos de peritos sí pueden emitir opiniones, ¿no? Porque están dentro de sus potestades, dentro de sus, eh, eh, ¿no? Dentro de los requerimientos que realizan. Ahora, hay hay otro tipo de medio de prueba. Un ratito.
poco lento. Señal. Vamos a esperar un segundo. Quizás la red del doctor ha fallado. Ella debe estar ingresando nuevamente. Estamos Claro. en, Eh, ok, ok, estamos en el tema de la prueba documental. ¿Ok? Este es otro medio de prueba que se presenta dentro del juicio oral, ¿no? Que viene a ser justamente la introducción de un documento para poder aportar un valor pertinente respecto a un hecho que el Ministerio Público imputa, ¿no? En este caso tenemos, por ejemplo, los manuscritos, los impresos, las fotocopias, los fax, películas, fotografías, representaciones gráficas, entre otras, ¿no? Ahora, también tenemos la prueba pericial, ¿no? En la prueba pericial, ¿qué viene a ser el aporte científico que realiza un perito, ¿no? En una determinada materia, ¿no? Por ejemplo, puede ser una prueba pericial con respecto a balística, por ejemplo, para verificar si el arma que se encontró o las municiones que se encontraron están en perfectas condiciones de conservación y funcionamiento, o un perito, por ejemplo, también puede venir un perito que pueda señalar si una determinada bomba encontrada o hallada está en condiciones de haber sido utilizado o no. Un perito psicológico a efecto de verificar cuál es la patología, si el procesado tiene alguna patología que no la haga entender la realidad de los hechos, ¿no? Es decir, si podría existirle de repente una responsabilidad restringida o atenuación de responsabilidad o no le no tiene ningún tipo de responsabilidad, ¿no? De acuerdo a las características psicológicas de la persona, ¿no? Puede, puede también concurrir un perito que tenga que ver con, por ejemplo, estudio de GPS de un vehículo eh, público, ¿no? Como en un caso que me sucedió, ¿no? En un delito de desaparición forzada, se pidió en su momento la revisión de los GPS de dos vehículos de una determinada municipalidad, ¿no? Entonces también puede concurrir un perito en este caso para poder determinar para que se ratifique en el documento que ha realizado, ¿no? Entonces, de los peritos por supuesto, claro está, se solicita imparcialidad y que sean fiables, ¿no? Entonces, ¿cuál es el momento de la pericia, ¿no? En este caso se da durante la investigación preparatoria, ¿no? Se emite el documento correspondiente a efecto de que el perito pueda realizar su informe o su dictamen pericial, ¿no? Y que para que el juez pueda escuchar cuál es el estudio que realizó y cuáles son las conclusiones a las que llegó, entonces tiene que concurrir a juicio oral, ¿no? Para que haya un debate, para que haya un contradictorio respecto a las preguntas o a las interrogantes que le pueda realizar el Ministerio Público, si se va a ratificar o no se va a ratificar en su documento, y el contrainterrogatorio respecto de la defensa técnica del acusado a efecto de verificar
la fiabilidad del documento, qué instrumentos utilizó, qué tipo de métodos utilizó para realizar este tipo de pericias, ¿no? Ahora vamos a entrar ya a lo que es la prueba indiciaria. Hay que recordar que, por ejemplo, en Europa, en los años 1462, 1500, se utilizaba mucho el tema de los indicios, ¿no? Por ejemplo, han habido muchos juicios a mujeres que por el hecho de habérseles encontrado o hallado, por ejemplo, restos o una calavera o restos de, por ejemplo, o indicios de practicar la brujería, era suficiente para condenarla, era suficiente para juzgarla y era suficiente para la pena de muerte, ¿no? Entonces, ya por ahí partimos de que estos tipos de indicios se utilizaban ya, ¿no? Desde esas épocas, ¿no? Para poder responsabilizar a una persona de un determinado hecho, ¿no? Como era en ese caso la brujería, ¿no? Entonces, pero hay que tomar en cuenta algo, ¿no? Que la prueba indiciaria no es ni un medio ni un elemento probatorio, ¿no? Puesto que a través del medio de prueba se introducen proposiciones o enunciados fácticos y el elemento probatorio viene a ser ese dato que se obtiene a través de un determinado medio de prueba. ¿Qué es lo que viene a ser en sí la prueba indiciaria? La prueba indiciaria viene a ser un método probatorio, ¿no? Un método probatorio en tanto que responde a una determinada sistemática y estructura para poder justamente verificar la validez o no de ese indicio, de ese dato que pueda aportar, ¿no? A la investigación, ¿no? Ahora, respecto a la prueba indiciaria, podemos señalar que es la actividad intelectual de carácter inferencial, porque vamos a hacer inferencias respecto a datos primigenios, respecto a determinados datos para poder de ahí poder sacar una conclusión, ¿no? Entonces, pues, entonces señalamos, es la actividad intelectual de carácter inferencial en el que a partir de enunciados fácticos ya introducidos y acreditados se trata de obtener nuevas afirmaciones fácticas. En este caso se trata de obtener conclusiones, ¿no? Para poder justamente probar un determinado hecho. ¿Y cuáles son las características de esta prueba indiciaria? Que es una prueba completa, no puede considerarse en este caso que el indicio o la prueba indiciaria es una prueba incompleta, ¿no? Una prueba imperfecta, ¿no? Porque según la doctrina señala que no hay ninguna prueba directa de los hechos, ¿no? Sino que hay pruebas que se tienen que concatenar una con otra para poder llegar justamente a la certeza del hecho o del delito cometido, ¿no? Otra característica que señala la doctrina respecto a la prueba indiciaria es que es una prueba autónoma, ¿eh? Es decir, que no puede ser considerada como una prueba complementaria o una prueba de segunda clase, ¿no? Es una prueba autónoma que tiene vida propia, ¿no? Pero que luego vamos a señalar que justamente en este tipo de pruebas se necesita de varios indicios para poder realizar esta inferencia lógica y poder llegar a una conclusión que lo que se quiere acreditar es la realización del delito, ¿no? Que se está investigando o que ya se está enjuiciando, ¿no? Otra característica de la prueba indiciaria es que es una prueba de crítica, ¿no? Es una prueba de probabilidades, ¿no? La prueba indiciaria, como está señalado, requiere de la lógica para llegar a una inferencia correcta, ¿no? No basta con que deduzcamos qué es lo que se puede señalar de un determinado dato, sino tiene que haber una inferencia lógica de los hechos, ¿no? Ahora, para justamente señalar ello, debemos tomar en cuenta cuáles son los elementos de la prueba indiciaria. Los elementos son, uno, el indicio, que viene a ser el hecho o comportamiento distinto a aquel que debe probarse, ¿no? Es el hecho inicial, es el dato que vamos a introducir a la investigación. Luego otro elemento viene a ser la inferencia, es decir, es el juicio lógico mediante el cual se va a dar mérito al vínculo de causalidad que une un indicio con la conclusión, ¿no? Con la existencia o no del hecho a probar o probado, ¿no? Entonces,
podemos señalar en este gráfico, por ejemplo, cuál es la estructura de la prueba indiciaria. El indicio, que es el hecho base, la inferencia aplicable, es decir, el razonamiento deductivo, ceñido, claro está, las reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia, para poder llegar a una determinada conclusión, ¿no? Entonces, acá, vamos a ver acá, en particular, entonces, la actividad cognitiva se conforma de la siguiente manera. Tenemos la primera premisa, que viene a ser o que contiene el indicio, ¿no? Que, como se ha señalado, es el juicio que expresa el significado del dato indiciario que va a servir como punto de partida, como punto de partida. Luego vamos a señalar algunos ejemplos en lo que he tenido experiencia en estos casos con prueba indiciaria, ¿no? La segunda premisa es la regla de la experiencia o la regla técnica o la regla científica respecto de un determinado hecho, ¿no? Y tercero, tenemos la conclusión, ¿no? Que viene a ser el juicio inferido que contiene el significado que se quiere obtener a través de o a partir de un dato para llegar a una conclusión, ¿no? O para llegar a probar algo, ¿no? ¿Qué es lo que señala el artículo 158.3 del Código Procesal Penal sobre la prueba indiciaria? Señala que el indicio esté debidamente acreditado, ¿no? Que tiene que estar debidamente acreditado el indicio. Luego señala que exista pluralidad de indicios, no basta con que haya un solo indicio, ¿no? Sino muchos indicios para poder llegar a una determinada conclusión, ¿no? Que exista entonces pluralidad de indicios, los que además deben ser concordantes y convergentes, así como que no debe haber contraindicios consistentes, ¿no? Porque si hay un indicio que nosotros creemos que es razonable y hay un contraindicio, entonces se nos cae nuestra teoría del caso, o se cae la teoría del caso, en este caso del Ministerio Público, ¿no? Y que la inferencia que se realice esa tarea inferencial, esa tarea intelectual que se realice a partir del indicio, esté basado en las reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia, ¿no? Por ejemplo, se puede aplicar así de manera inicial. Una regla de la lógica sería, por ejemplo, si nosotros tiramos una pelota hacia arriba, la lógica que nos dice que tiene que bajar, ¿no? Es una regla física que se puede aplicar, ¿no? Ahora, con respecto, vamos a indicar acá uno de los elementos que se ha señalado respecto a la prueba indiciaria. Primero tenemos el indicio o el hecho indiciario, ¿no? Que viene a ser el indicador de la producción de un hecho o de hechos que revisten un alcance delictivo, porque justamente estamos en este tema de poder verificar la certeza de un determinado hecho delictivo, ¿no? De un determinado tipo penal, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero demostrar que una persona es autor de un determinado delito, por ejemplo, en el delito de desaparición forzada, como ustedes tienen conocimientos, prueba directa no va a haber, no va a haber nunca de una desaparición forzada respecto de una determinada persona, ¿no? Y mayormente quienes cometen este tipo de delitos son las personas o han sido personas que están relacionadas con el ejército peruano, puesto que estas personas han ido, se han asentado en una base contrasubversiva, y ha habido un tema de justamente una política sistemática, ¿no? Respecto al campesino de las zonas en las cuales ellos decían de que era un presunto elemento terrorista. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Lo desaparecían. Entonces, acá vemos, por ejemplo, de que no va a haber no va a haber una prueba directa respecto de ese hecho, pero sí puede haber un indicador de la producción de dicho hecho. Por ejemplo, si yo les digo, si yo tengo, por ejemplo, la foja de servicios del capitán X, en esa foja de servicios me va a indicar que en el año, por ejemplo, en el año 1990 prestó servicios desde el 1 de enero de 1990 hasta el 31 de enero de 1990 en la base contrasubversiva de Ayacucho. Ese es un indicio de que estuvo presente dicho, por ejemplo, el hecho, tuvo un hecho que se cometió en junio de 1990, el 10 de junio de 1990. ¿Esta foja de servicio es una prueba directa del hecho? No, no es una prueba directa, pero sí es un indicio que me indica, infiero,
hago el trabajo lógico de señalar, como esta persona estuvo laborando desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 1990, es una foja de servicios, es un documento público. ¿Qué puedo inferir de ello? Y que en este documento público dice, del 1 de enero al 31 de diciembre estuvo presente en la base contrasubversiva en el grado de capitán y él era el jefe de esa base contrasubversiva. ¿Qué es lo que puedo inferir o qué es lo que debo inferir razonablemente de dicho documento? Que esta persona estuvo presente desde enero hasta diciembre del año 1990. Entonces estuvo presente también en junio de 1990, donde desapareció Juan Pérez. Claro que sí, lo infiero lógicamente, ¿no? Ya deduzco eso respecto de este documento, que como repito nuevamente, no es un documento, no es una prueba directa que esta persona, que este capitán haya desaparecido a esta persona, pero es un hecho indiciario que me indica que esta persona sí estuvo presente en el tiempo en que desapareció esta persona, ¿no? Entonces hay que trabajarlo de esa manera, ¿no? El indicio es un hecho o circunstancia por el cual se puede inferir otro hecho, exacto, es lo que yo he hecho. ¿Qué digo de este dato? Porque el indicio puede ser un acontecimiento, puede ser un dato, puede ser un vestigio, o puede ser algo que esté relacionado con el hecho. Entonces, yo parto de este dato. Tengo esta foja de servicio que me señala de que esta persona estuvo de tal fecha a tal fecha, entonces infiero que para junio de 1990 también estuvo presente en dicho hecho, ¿no? Las calificaciones que pueda tener esta persona de ese periodo, porque también, de hecho, que en la foja de servicio están las calificaciones. Por ejemplo, el primer calificador dice, el capitán Juan Pérez tuvo una óptima, tuvo un óptimo comportamiento cuando estuvo presente en la base contrasubversiva, aminorando los hechos de terrorismo. ¿Qué es lo que nos indica esta calificación de esta persona? Que aplicó reglas que anteriormente no se aplicaban cuando estuvo presente en dicho lugar, ¿no? Entonces nos da otro indicio y esa pluralidad de indicios nos van indicando, nos van llevando a un determinado camino para sacar una conclusión. Por ejemplo, hay otros elementos como directivas que son secretas, que no se conocen así nomás esas directivas. Directiva del año 90 respecto a cómo se debe comportar lo del ejército en una zona convulsionada, en una zona donde está inmerso el terrorismo. Podemos sacar de dichos datos, claro está, dándole la lectura pertinente de los hechos, le podemos tener otro dato, ¿no? Podemos tener otro indicio, ¿no? De cómo era la sistematización de las personas que desaparecían en esas zonas, ¿no? Ahora, como he indicado, el indicio puede tratarse de una acción, de un objeto, de una huella, de una circunstancia, ¿no? Y es todo dato que contenga la capacidad para expresar información sobre un determinado hecho. Otro caso que tuve es, por ejemplo, la desaparición de un ciudadano argentino en una determinada municipalidad, en donde participó dos de serenazgo y un efectivo policial. Lo último que se supo era de que estas tres personas intervinieron a este ciudadano en en el circuito de playas. De ahí no se supo más. Pero qué es lo que el Ministerio Público solicitó ya excepcionalmente en el juicio oral? Porque la prueba, ustedes saben que se tiene que aplicar, se tiene que señalar, se tiene que dar antes del juicio oral, ¿no? Excepcionalmente se puede dar en el juicio oral, sí se puede dar, pero de manera excepcional. ¿Qué se solicitó? Que se realice una pericia a los GPS de los vehículos, para ver cuál fue el recorrido que realizaron dichos vehículos en el día que desapareció la persona, a la hora que desapareció la persona. Y ese es un indicio claro de cuál fue el recorrido de los vehículos, por ejemplo, ¿no? En ese caso también se condenaron a estas personas porque se logró probar a través de indicios
que estas tres personas que les indico Entonces me fueron tengo las que ir a ese últimas que lado. tomaron. Hay un audio encendido. Ya, ok. Entonces, que justamente estos hechos o estos indicios nos indican o nos llegan podemos sacar conclusiones a través de una inferencia lógica, ¿no? De hecho que justamente la prueba indiciaria es un tema muy difícil, ¿no? De llevar a juicio oral, ¿no? Pero hay muchos delitos que justamente a través de prueba indiciaria se puede acreditar la responsabilidad penal de los acusados, ¿no? Ahora, el otro elemento es la inferencia lógica, que viene a ser el análisis de un hecho conocido a partir del cual se infiere la existencia o inexistencia de otro hecho inicialmente desconocido. Por ejemplo, en el caso que les comento, ¿no? De la desaparición de este ciudadano argentino. Otro caso, otro hecho otro dato, ¿no? Que inicial de la cual podemos sacar una inferencia es solicitar el rol de de las personas que estuvieron la labor de serenazgo en dicho lugar por el circuito de playa a determinada hora, ¿no? Señalar, tener esa relación ya es un indicio de quienes habrían intervenido ese día a esta persona, ¿no? También otro indicio de que estas personas supuestamente solicitaron ayuda a la central de emergencia de esa municipalidad. Ver, en este caso, si hay un audio o no hay audio, si se solicitó ayuda o no se solicitó ayuda. Otro indicio, por ejemplo, que estas personas al momento de declarar señalaron que como la persona, este ciudadano, en un momento ya se puso bien, porque este ciudadano sufría una enfermedad y estaba medicado, supuestamente este ciudadano les había indicado que por favor los deje lo iban a llevar a Chorrillos, donde supuestamente él vivía. Pero como pasaron por un restaurante, este ciudadano le dijo, ¿sabe qué? Déjenme acá nada más. Pero estaba fuera de la jurisdicción. Entonces, verificar si justamente dentro del servicio de serenazgo y de la policía como apoyo, ¿está o no está el hecho de que pueden salir fuera de la jurisdicción sin autorización de la central de comunicaciones? Ese es otro indicio de que a través del trabajo de la inferencia lógica, que nos indica que estas tres últimas personas fueron las últimas, valga la redundancia, en que vieron al ciudadano argentino. No hubo otra persona que tuvo contacto con este ciudadano, ¿no? Y así, es un número de indicios razonables que tenemos que trabajar para poder justamente a través de la inferencia lógica llegar a una determinada conclusión, ¿no? Ahora, y por último tenemos el hecho indicado, la conclusión, ¿no? Que viene a ser el hecho desconocido, ¿no? Que como les indicaba, se va a realizar a través de esta inferencia lógica y cuya existencia pretende darse por cierta al encontrarse unido a un hecho conocido mediante una relación de razonamiento lógico o un puente inferencial, que como les digo, ¿no? Por ejemplo, esta foja de servicio del militar, ¿no? Que nos indica que estaba del 1 de enero al 31 de diciembre de 1990 en Ayacucho, en esta base contrasubversiva. Entonces, ¿qué nos indica ello? Que para junio de la desaparición de esta persona estuvo presente ahí. Más bien, él tendría que presentar un contraindicio. ¿Y cuál podría ser ese contraindicio? Que para esa fecha él estuvo de permiso con un documento oficial, ¿no? Lo cual no hubo, ¿no? Para el caso que les comento, un juicio oral que tuve y que fue condenada esta persona por la desaparición forzada de la persona, una persona X, ¿no? Que no puedo revelar el nombre, ¿no? Entonces, la prueba indiciaria toma hechos acontecidos en la realidad, ¿no? Y sobre ellos, a través de una inferencia lógica, se llega a establecer la responsabilidad del procesado en un hecho delictivo. ¿Qué es difícil la prueba indiciaria? Claro que es difícil, ¿no? Porque no se encuentran así nomás los indicios o los datos o las referencias para poder a través de ello construir la teoría del caso correspondiente, ¿no? Ahora, vamos a ver qué es lo que ha señalado la diferente jurisprudencia nacional e internacional
sobre el tema de la prueba indiciaria. Primero tenemos el recurso de nulidad número 1912-2005 de la Sala Penal Permanente, que señala que la característica de esta prueba es que su objeto no es directamente el hecho constitutivo del delito, tal y Creo que como está igual, regulado en la si tú ley te tienes el penal, cargador para cuando estás en la cama, puede estar grabado. sino otro hecho intermedio que permite llegar al primero por medio de un razonamiento basado en el nexo causal o el puente inferencial, como les decía, y lógico existente entre los hechos probados y los que se tratan de probar. Yo trato de probar con este documento de la foja de servicio, ¿qué trato de probar? Que esta persona, que este capitán, estuvo presente, estuvo en el lugar el día que desapareció Miriam Pérez, por ejemplo, ¿no? Con este documento trato de probar ello. Con ese documento que le señalaba la directiva 001 de 1990, que es de carácter secreto, ¿qué trato de probar con ello? ¿Cuál era la sistemática del ejército peruano cuando llegaban o se asentaban en una determinada zona donde había altos grados de terrorismo, ¿no? ¿Pruebo con ello? Sí puedo probar con ello cuál era la sistemática, cuál era el trabajo que ellos realizaban, si es que había un respeto o no a los derechos humanos, ¿no? Ahora, también es pertinente señalar que justamente, a ver, vamos a ver acá, eh, en este recurso de nulidad se realiza cuáles son los requisitos que debe contener la prueba indiciaria, ¿no? Dice, respecto al indicio, o sea, el hecho base, ha de estar plenamente probado por los diferentes medios de prueba que autoriza la ley, pues lo contrario sería una mera sospecha sin sustento real alguno. Por ejemplo, para probar que el capitán estuvo presente en el año 1990, no basta con que yo lo diga, sino tengo que probarlo con un documento, y en este caso es mi foja de servicio. Para probar que este capitán realizó esta tarea o realizó eh, tuvo este programa sistemático de desapariciones forzadas, lo puedo probar de manera directa a través de, en este caso, lo que les comenté sobre las calificaciones que puedan tener, ¿no? Porque en las calificaciones se nota claramente, dice, el señor tal tuvo una gran participación y actuó con responsabilidad en los hechos de enero del 90 a junio del 90, por ejemplo, ¿no? Respecto a que logró realizar con bastante satisfacción realizar y llevar a cabo métodos en las cuales por los cuales se bajó el índice de terrorismo. ¿Qué nos indica ello? Que han utilizado métodos que están o no están de acuerdo con la violación a los derechos humanos, ¿no? Tenemos que ver ello también, ¿no? Deben ser plurales, dice, ¿no? Deben ser plurales o excepcionalmente únicos, pero de una singular fuerza acreditativa. Es muy difícil, al menos en la experiencia que tengo, es muy difícil que con un solo indicio pueda probar un hecho, ¿no? Pueda probar un delito. Es muy, muy complicado, muy difícil, ¿no? Y también dice concomitantes al hecho que se quiera probar. Pero yo diría que no solamente tenemos que ver el tema concomitante, sino también el tema precedente y el tema posterior, ¿no? Porque el tema concomitante está relacionado con la dación del tiempo en que se cometió un determinado delito, ¿no? Sino también tenemos que ver el hecho precedente y el hecho posterior, ¿no? Por ejemplo, en un delito de desaparición forzada, en este caso, se denuncia el hecho ante el Ministerio Público. El Ministerio Público solicita al capitán dicha información, si esta persona está o no está en la base contrasubversiva. Le dice que no. Entonces, ¿qué es lo que hace el Ministerio Público? Va a dicha base y le dice, ¿sabe qué? Quiero inspeccionar el lugar, quiero inspeccionar la base contrasubversiva. ¿Qué es lo que le indica el capitán? No, no puede usted inspeccionar porque estaría ya vulnerando el principio de separación en este caso, de instituciones, ¿no? No puedes entrar tú. Entonces, ¿qué es lo que nos puede indicar con este indicio, con este comportamiento de la persona? Que podría estar presente ahí dentro del calabozo de la base contrasubversiva, claro, por supuesto, ¿no? Entonces, como indico nuevamente, todos estos indicios deben ser construidos desde una inferencia lógica, desde un razonamiento
que nos hagan prever o que nos hagan llegar a una determinada conclusión, pero que esta conclusión sea lógica, que sea de la construcción de los mismos indicios, ¿no? Y estos indicios deben estar interrelacionados, ¿no? Cuando sean varios, de modo que se refuercen entre sí y que no excluyan el hecho consecuencia. Por ejemplo, las hojas de servicio, el tema de la calificación, el tema de los oficios que le envió el Ministerio Público, el tema de que no quiere que ingrese ninguna persona extraña, así sea institución como el Ministerio Público, que como ustedes saben es defensor de la legalidad y por lo tanto tiene que verificar si es que esta persona desaparecida está o no está dentro de la base contrasubversiva, pero hay que también ver el contexto, ¿no? Por ejemplo, en los años 90, cuando se da todo el tema del terrorismo, ni los fiscales podían tener autoridad sobre lo del ejército, ¿no? Porque justamente también, y eso ya venía desde el gobierno central, darle toda esa potestad o toda esa fuerza al ejército peruano para que pueda situarse y pueda, por así decirlo de alguna manera, hacer lo que él quiera en zonas de emergencia, ¿no? Porque ellos tenían el control, ¿no? De toda esta zona de emergencia, ¿no? Entonces hay que ver el contexto también, ¿no? En que se eh, haya realizado este tipo de desapariciones, ¿no? Ahora, tenemos a nivel del Tribunal Constitucional el caso Juliana Yamoja, el expediente 0728-2008 de habeas corpus. ¿Qué dice? Que se reconoce que el juez penal puede utilizar la prueba indiciaria para sustentar una sentencia incriminatoria, pero que está obligada a darle el tratamiento correspondiente para poder enervar la presunción de inocencia. No basta con que el juez señale que la conclusión a la que arribe responda a las reglas de la lógica, a las máximas de la experiencia o a los conocimientos científicos, pues dicho razonamiento debe estar exteriorizado en su resolución que contiene, es decir, tiene que ser un razonamiento lógico, tiene que argumentar por qué le crea convicción al juez de que con este dato se llega a una determinada conclusión, ¿no? Es lo que quiere decir en esta sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Y el mismo Tribunal Constitucional señala que considera que lo mínimo que debe observarse para la aplicación de la prueba indiciaria son los siguientes elementos: el hecho base o el hecho indiciario, ¿no? Que, como se ha indicado, debe estar plenamente probado, ¿no? Por ejemplo, yo quiero probar que esta persona estuvo en tal lugar, ahí tengo su foja de servicio, por ejemplo, ¿no? El hecho consecuencia o el hecho indiciario, ¿qué es lo que quiere decir? Que lo que se trata de probar, ¿no? Y entre ellos está el razonamiento lógico o el razonamiento deductivo que se pueda realizar de un determinado indicio, ¿no? Y este último, en tanto que llega a ser una conexión lógica entre los dos primeros, ¿no? Y que debe ser directo y preciso, ¿no? Pero que además debe responder o sujetarse plenamente a la regla de la lógica, a las máximas de la experiencia o a los conocimientos científicos, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, o si yo veo una persona que en su casa tiene más de 10 kilos de droga, ¿puedo decir que es para su consumo? ¿O puedo deducir lógicamente, razonablemente, que se dedica al comercio de drogas? ¿Puedo decir de manera lógica o no? Claro, por supuesto que sí. Por ejemplo, si una mujer está embarazada, ¿qué puedo deducir de ello? Que ha habido un tema de fecundación. Y para llegar al tema de la fecundación, puedo inferir lógicamente que ha tenido relaciones íntimas, ¿no? Entonces, ahora, con respecto a las máximas de la experiencia, una máxima de la experiencia puede ser, por ejemplo, el tema del programa sistemático que se realizaron en esta zona de emergencias con relación al terrorismo, ¿no? Que luego se da en las desapariciones forzadas, ¿no? Es una máxima de la experiencia que se ha ido realizando y se ha ido acumulando en el tiempo, ¿no? Y también se puede ver esto en el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, ¿no? Que recoge los testimonios de diversas personas respecto a los hechos que habían suscitado. Entonces, por máxima de la experiencia, podemos señalar que en esos años, en los años 1990,
el ejército, al estar en plenas facultades de llevar a cabo todo el tema de resguardo en la zona de emergencia, puedo señalar de que han habido graves violaciones a los derechos humanos, ¿no? Porque han tenido una sistemática no establecida desde un inicio de cómo diferenciar a un elemento terrorista del quien no es. Cómo diferenciar si un campesino era terrorista o no era terrorista. Cómo diferenciar a un campesino si colaboraba o no colaboraba con Sendero Luminoso, con el MRTA, ¿no? Entonces, esas son máximas de la experiencia que nos da justamente el tiempo y justamente el contexto de los hechos, ¿no? Ahora, en el caso en comento de Yulena Yamoja, el razonamiento probatorio por indicio, entonces señala el Tribunal Constitucional que exige, por lo tanto, que entre indicios y la conclusión existe una regla de la lógica, de la máxima de la experiencia o el conocimiento científico, y que este razonamiento esté debidamente explicitado, debidamente argumentado, debidamente sustentado y reseñado en la sentencia, ¿no? Ahora, también tenemos ya a nivel de corte interamericano, ustedes saben que ahí ya no hay un número de expedientes, sino más que todo se conoce por el caso de la persona a quien ha sido vulnerado algún derecho, ¿no? En el caso, por ejemplo, Manfredo Velázquez versus Honduras. Acá la Corte Suprema señaló que justamente hubo una desaparición del señor Manfredo Velázquez luego de haber sido detenido el 12 de septiembre del año 1981 por elementos de la Dirección General de Inteligencia de las Fuerzas Armadas de Honduras, ¿no? Señala acá esta sentencia que no obstante que el señor Velázquez fue detenido y trasladado a diferentes dependencias del ejército, los cuerpos de seguridad negaron su detención, tal como acá también ha sucedido en las diferentes bases contrasubversivas. Los capitanes nunca dijeron de que esta persona estaba acá, a pesar de que han habido familiares que los habían visto o a pesar de que habían familiares que tenían conocimiento a través, por ejemplo, de los suboficiales, ¿no? O a través de, por ejemplo, de los mandos menores o de los rangos menores del ejército, que de una u otra manera tenían que relacionarse con el pueblo, ¿no? Con los campesinos para poder obtener alimentos, ¿no? Entonces, en estas circunstancias, algunos de estos del ejército les señalaban que sí, efectivamente, habían personas dentro de los calabozos de las bandas subversivas, pero cuando iban las autoridades, el Ministerio Público o la misma policía, le decían que no había nadie, por ejemplo. Igual pasa acá, ¿no? Los cuerpos de seguridad negaron en ese tiempo la detención de esta persona de Manfredo Velázquez, ¿no? Entonces, acá vemos que la Corte, por unanimidad, declaró que Honduras violó en perjuicio del señor Manfredo Velázquez los deberes de respeto y de las garantías del derecho a la libertad personal y a la vida de esta persona, ¿no? Porque debemos tomar en cuenta también el contexto, ¿no? Porque como señalan los familiares de las víctimas, ¿no? Que lo más duro para ellos es no saber en dónde puede estar el cuerpo de esta persona para darle cristiana sepultura, ¿no? Distinto es, por ejemplo, en un homicidio simple, que tienes el cuerpo y que le puedes dar una cristiana sepultura, pero en el caso de desaparición forzada, el cuerpo no aparece, ¿no? Y hay esa consternación, ¿no? De la familia de saber qué es lo que pasó con el cuerpo, ¿no? En dónde está, ¿no? Considero que sí es un delito muy grave y así está en nuestro Código Penal, ¿no? En el artículo 320 del Código Penal respecto al tema de la desaparición forzada, ¿no? Ahora, ¿qué más dice la Corte respecto a este caso, ¿no? Dice, la Corte estableció que sí es posible probar la existencia de una práctica gubernamental de desapariciones, como también sucedió en el Perú y así también nos ha señalado la Corte Interamericana en el caso, en los diferentes casos, ¿no? Barrios Altos, La Cantuta versus Perú, ¿no? Ha establecido de que ha habido una práctica gubernamental de desapariciones, ¿no? Llevadas a cabo por el gobierno o al menos toleradas por él, ¿no? Se indica que las denuncias habrían sido probadas siempre y cuando los elementos de prueba cumplan con los criterios de valoración requeridos en casos de este tipo, porque como les señalo, en este tipo de casos de desaparición forzada no va a haber una prueba directa de los hechos, ¿no? Como por ejemplo puede haber
Una prueba directa puede ser, por ejemplo, un video, ¿no? Ahora que hay aumento de delincuencia en los diferentes establecimientos comerciales, en los chifas, en las tiendas de abarrotes, hay una cámara, ¿no? Hay una cámara pertinente y ya la policía teniendo estos audios y videos puede ya dar seguimiento y dar paso ya a la investigación pertinente. Pero en esos tiempos, por ejemplo, imagínense en los años 90, donde era la palabra en este caso del capitán, que decía que acá no había nadie, ¿no? Contra la palabra de los familiares que decía que sí los habían visto, sí los habían escuchado, ¿no? Gritar, en las noches sobre todo, sí les habían escuchado pedir auxilio, ¿no? Pero el capitán decía que no, por ejemplo, ¿no? La Corte consideró que si bien los criterios de valoración de la prueba son menos formales que los de los sistemas legales internos, sin embargo, la gravedad de los hechos demandados obliga a aplicar una valoración capaz de crear una convicción de verdad, ¿no? Y es lo que ha pasado en diferentes casos de desaparición forzada en el Perú, ¿no? En ese sentido, la Corte estableció que la prueba indiciaria o presuntiva resulta de especial importancia tratándose de desapariciones forzadas, pues esta forma de represión se caracteriza por procurar la supresión de elementos que permitan comprobar la suerte de las víctimas, ¿no? Como señalo, hay diferentes tipos penales que es muy importante la prueba indiciaria, ¿no? Ahora, me parece que Newton, ¿hasta qué hora es, por favor, la ponencia? Sí, Necesitas, por doctor, yo favor, que creo ahorita que estoy fuera de... vamos culminando porque Ya, ok, ok, no tenemos se una preocupe. Sí, conexión. quería saber ello. Ok, gracias. Eh, y, por ejemplo, en caso de Anzueldo Castro versus Perú, ya para terminar, los delitos en los que se puede utilizar, se utiliza la prueba indiciaria es en los delitos de terrorismo, en desaparición forzada, tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, crimen organizado, corrupción de funcionarios y otros, ¿no? Y otros en que a través de las construcciones de inferencias lógicas podemos llegar a una determinada conclusión. Y por último, como les comenté en un determinado momento, por ejemplo, en el caso de desapariciones forzadas, para nuestro subsistema de derechos humanos, tomamos en cuenta el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que si bien es cierto no es un informe vinculante, pero sí es un documento público que justamente tiene hechos o nos permite fijar hechos en el contexto que se desarrolló el tema de las desapariciones forzadas, ¿no? Eh, Muchas gracias, Alex, por esta oportunidad que nos da a todos los expositores a través de estas ponencias que son muy enriquecedoras tanto para el expositor como para las personas que pueden escuchar y ver esta ponencia, ¿no? Muchas gracias nuevamente, Alex Academy, por esta oportunidad y dispuestos a poder en el futuro tocar otros temas de vital importancia, ¿no? Y discúlpeme que me haya pasado un poco del tiempo y también el tema de la prueba indiciaria es un capítulo muy, pero muy extenso, ¿no? Ahí falta ver el tema de las inferencias, ¿no? Pero que se requiere un poco mayor tiempo para ello, ¿no? Al menos he tratado de darle algunos datos muy importantes que nosotros como subsistema aplicamos, ¿no? Gracias nuevamente